¿Cómo llegó un novato aquí antes que nosotros? Bjorn Handel intentó responder, pero lo único que salió fue un gemido forzado y doloroso. Su salud había bajado a menos del 4%. Maldita sea, ya ni siquiera puedo hablar. Le lanzó a Drops una mirada fulminante. Deja de mirarme y ayúdame, maldito bastardo. El rostro de Drops permaneció sereno e inescrutable mientras estudiaba cuidadosamente la expresión de Bjorn Jandal en busca de cualquier señal de engaño. Entonces, de pronto, la comisura de su boca se alzó en una leve sonrisa. Volviéndose hacia alguien detrás de él, preguntó, «Oye, sacerdotisa Ersina, ¿crees que puedes curar a este tipo?» Bjorn Handel parpadeó, atónito e incrédulo. ¿Una sacerdotisa? Hay una sacerdotisa en este grupo. Si este grupo tenía una, entonces debían de estar operando a un nivel bastante alto. Esto es un milagro. Estoy salvado. Pero antes de que el pensamiento pudiera asentarse del todo en su mente, la realidad lo golpeó con frialdad. Me niego, dijo Ersina con tono seco. Drops soltó un suspiro silencioso. Ya me lo imaginaba. Entonces se volvió hacia Patrán, y Bjorn Jandal adivinó de inmediato que la curación divina quedaba descartada. Patrán, ¿puedes prestarme una de tus pociones?, preguntó Drops. Patrán negó con la cabeza sin vacilar. Esas son solo para emergencias, para situaciones en las que el poder divino no pueda curarnos. Bajando la voz, Drops intentó persuadirlo. Tienes más que suficiente. Te lo pagaré cuando salgamos de aquí. Con un gruñido irritado, Patrán por fin le arrojó un vial. Drops sonrió levemente y luego volvió a mirar a Bjorn Jandal con una advertencia. Como esto no está bendecido con poder divino, te va a escocer un poco. En ese caso, date prisa, lo urgió desesperadamente Bjorn Jandal, con la voz tensa y apremiante. Drops vertió la poción directamente en la herida profunda empapada de veneno en la pierna de Bjorn Jandal. En un instante, una oleada de agonía abrasadora y entumecedora le estalló por los nervios y se disparó directamente hacia el cerebro. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Podía sentir cómo su vitalidad regresaba a él a una velocidad increíble y, sin embargo, al mismo tiempo sentía como si todo su cuerpo se estuviera derritiendo. El dolor iba más allá de lo soportable, y sus gritos resonaron por toda la cámara. Así que por esto no dejan que la gente use pociones en medio de una batalla. De verdad duele como el mismísimo infierno. Con el tiempo, el tormento empezó a desvanecerse. Bjorn Handel inhaló profundamente, intentando calmar su corazón desbocado. La herida en su pierna y el veneno que se extendía por su cuerpo habían desaparecido por completo. Todavía jadeando, luchó por incorporarse. De verdad pensé que iba a morir allí. Drops esperó con calma, con una sonrisa serena en el rostro. Bien, entonces, ¿te importaría explicar cómo un novato como tú logró llegar aquí antes que nosotros? Si conoces algún camino oculto, estoy dispuesto a pagar por esa información. Así que eso era lo que quería. Bjorn Handel se puso inmediatamente en guardia. Claro. La amabilidad sin una razón clara siempre es sospechosa. Todavía tratando de recuperar el aliento, respondió, no lo sé. En el momento en que entré en la mazmorra, ya estaba aquí. Drops guardó silencio, como si estuviera rebuscando en viejos recuerdos. Ya veo. Creo haber leído antes sobre algo así. Debido a la inestabilidad espacial, es posible, aunque extremadamente raro, caer en el borde del abismo. Solo ocurre una vez cada 100 años más o menos. Los ojos de Bjorn Handel se abrieron de par en par. Una vez cada 100 años. Entonces estudió a su grupo con más atención. Tenían tanto un mago como una sacerdotisa, lo que significaba que su nivel tenía que ser al menos de rango medio, si no incluso superior. Y aún así, en su primer viaje a la mazmorra, él había pasado por algo que ninguno de ellos había experimentado jamás. La comprensión lo golpeó con fuerza. Drops le dio un alegre asentimiento antes de darse la vuelta con el resto de su grupo de aventureros. Fue una buena historia. Gracias por decírnoslo. Ya puedes irte, y no te preocupes por la poción. Esa corre por mi cuenta.
Bjorn Handel lo entendía. Cada segundo que se pasaba dentro de una mazmorra era valioso. El hecho de que ya hubieran desperdiciado tanto tiempo con él era prácticamente un milagro en sí mismo. Haber sobrevivido ya era motivo suficiente para sentirse agradecido. Y aún así, mientras se agachaba en silencio y recogía su escudo, todo lo que podía sentir era un profundo y ardiente asco por haber sido compadecido de esa manera. Mientras tanto, el grupo de Drops siguió avanzando sin reducir el paso. Ese salvaje sí que tuvo suerte, se burló Patran con abierto desprecio. Pero Drops no estuvo de acuerdo. ¿Suerte? Pasó por todo eso desde el principio. Se activó una trampa de goblins en el primer piso, entonces, aunque la trampa en sí no lo hubiera matado, otra cosa lo habría hecho. No, si me preguntas, la verdadera suerte fue que nosotros llegáramos a encontrarlo. La arquera soltó una pequeña risa. Tuvo suerte de que lo encontraras tú en vez de Patran. Ni siquiera le habrías dado una poción. ¡Qué tacaño! Patran chasqueó la lengua y soltó una risa despectiva. Es por gente como él. Hay demasiados bastardos por ahí que desperdiciarían gustosamente nuestros recursos sin pensarlo dos veces. ¿De verdad crees que todo el mundo está tan podrido como tú?, replicó ella con aspereza, colocándose de forma protectora delante de la sacerdotisa. Si no fuera por las normas del templo, ella ya lo habría curado. Patran se limitó a encogerse de hombros. Ah, sí. He conocido a más que suficientes hipócritas en mi vida. Ya sabes cómo es la gente. La arquera lo fulminó con la mirada y le señaló con un dedo. Patran, en serio, te vendría bien aprender una o dos cosas de Drops. Él arqueó una ceja. ¿Cómo qué? Como la forma en que preguntó por pasajes secretos, aunque probablemente fuera una posibilidad remota. Sabía que los salvajes odian deberle favores a la gente. Drops se rascó la mejilla, avergonzado. Me estás dando demasiado crédito por eso. Entonces notó la larga estela de sangre que Bjorn Jandal había dejado atrás y se encontró preguntándose cuánto más se extendía. El rastro ya se había prolongado una distancia alarmantemente larga. El tirador de élite soltó una risa despectiva. A juzgar por la mentalidad que ha mostrado hasta ahora ese salvaje, no creo que tenga tanta suerte como tú dices. Patran se inclinó un poco, apoyando las manos en las rodillas con expresión irritada. Muy bien, entonces. Apuesto a que el rastro termina por aquí. Drops se puso al frente y señaló la dirección. Si vamos a tomar el atajo, tenemos que girar aquí. Los demás suspiraron aliviados casi al instante. Vaya, de verdad es genial tener cerca a alguien que sí conoce la ruta. El tirador de élite parecía sinceramente impresionado. Drops es increíble. Se memorizó todo el mapa del primer piso. La mayoría de los guías ni siquiera saben dar indicaciones decentes. Ersina respondió con su tono plano habitual, ah, ¿sí? Drops examinó cuidadosamente la zona a su alrededor, comprobando cada detalle antes de asentir con satisfacción. Creo que somos los primeros en llegar aquí. Bien. Es mejor que nos hayamos adelantado a los demás. Caminó hasta el centro y apoyó suavemente la mano sobre la lápida que se alzaba allí. Al instante, un poderoso haz de luz se reunió y se abrió en un portal espacial. Con una leve sonrisa, dijo, muy bien, este portal nos llevará al segundo piso. Vamos. Justo cuando el tirador de élite estaba a punto de atravesar el portal, algo llamó de pronto su atención. Jadeó con fuerza y exclamó, esperen. Allí, señaló hacia una trampa, un par de sandalias y un charco oscuro de sangre a su lado. ¿No son esas las sandalias que llevaba ese salvaje antes? El mago conjuró de inmediato un orbe brillante sobre su mano. Creo que tienes razón. El orbe salió disparado hacia arriba e inundó toda la zona de luz. Un largo rastro de sangre se extendía a lo lejos como una cicatriz a través de la oscuridad. Los miembros del grupo se quedaron mirando, paralizados por la conmoción, con la mandíbula desencajada. El mago habló con incredulidad. Drops, ¿qué tan lejos estaba desde donde nos encontramos por primera vez con ese salvaje? Drops vaciló brevemente.
A menos que haya usado el atajo. Unos 15 kilómetros. El anciano frunció profundamente el ceño y soltó una mueca de absoluto descreimiento. Se arrastró tanto por la oscuridad total. ¿Qué clase de bastardo demente hace algo así? Patran no dijo nada. Debió de haber perdido completamente la cabeza. El tirador de élite lo miró de reojo con incomodidad. Patran, su expresión se ensombreció mientras innumerables pensamientos se agitaban en su interior. Si hubiera sido yo, ¿me habría arrastrado durante horas sin siquiera saber si iba en la dirección correcta? No me di cuenta en ese momento, pero ahora que lo pienso, ese salvaje, su mirada se agudizó al regresar el recuerdo. Extendió su mano derecha hacia nosotros. Así es. Nos estaba mostrando el cristal mágico. Incluso después de arrastrarse toda esa distancia al borde de la muerte, seguía recordando el único objeto que quería intercambiar. Al fin, Patran murmuró en voz baja, retiro todo lo que dije antes. Luego se volvió hacia Drops. ¿Cómo se llama ese salvaje? ¿De verdad crees que eso fue solo suerte? Cuando la gente habla de hombres así, dicen que estarían mejor muertos. Ni hablar. Los que de verdad se han quebrado no mueren tan fácilmente a menos que ocurra algo extraordinario. Por muy mal que se pongan las cosas, por mucha agonía que soporten, la gente así nunca mira a la muerte y la ve como una salida. Las notificaciones del sistema seguían resonando en sus oídos cada vez que rozaba la muerte. Un goblin se lanzó hacia él con una ferocidad salvaje, pero antes de que pudiera siquiera actuar, un brutal puñetazo se estrelló directamente contra él. ¡Pum! Maldito mocoso. La criatura salió despedida hacia atrás y quedó tendida en el suelo. Bjorn Handel siguió cargando contra grupos de goblins sin un momento de descanso. Dejó escapar un suspiro cansado e irritado. Siguen viniendo. Al principio había sido cauteloso, pero una vez que su visión se aclaró por completo, los goblins dejaron de parecerle una amenaza real. Su mirada recorrió las trampas esparcidas por el suelo de la mazmorra y soltó una risa molesta. Idiotas. Al menos intenten cubrirlas. Con tierra o algo. Entonces un goblin se abalanzó sobre él por detrás con un chillido agudo. Incluso sus intenciones son fáciles de leer, pensó. Y sus escondites son dolorosamente obvios. Bjorn Handel se giró en un solo movimiento fluido y apartó a la criatura de un golpe con el escudo, gritando, ¿qué demonios te pasa, psicópata? Frunció el ceño y dejó escapar un gemido cansado. El único problema real es, su voz se apagó pesadamente. Me muero de hambre. Volviéndose, miró la bolsa de tela atada a su cintura y murmuró, estoy bastante seguro de que el subjefe me dio comida. Pero en el momento en que fue a buscarla, se dio cuenta de que la bolsa estaba rasgada. La mayor parte de lo que había dentro había desaparecido. Sosteniendo la bolsa en alto, frunció el ceño con frustración confusa. Maldición, arrastrarme por todo el suelo fue una decisión terrible. De 7 días de raciones, solo quedaban 2. Bjorn Jandal devoró rápidamente la porción que tenía en la mano, luego frunció el ceño para sí mismo mientras pensaba en silencio. Supongo que tendré que comer lo menos posible a partir de ahora. Se metió el resto de la comida en la boca y se detuvo, sorprendido. ¿Por qué este pan duro y rancio sabe tan bien una vez que se ablanda con la saliva? Maldición, en realidad está dulce. Entonces llegó la sed. Bjorn Handel se frotó la barbilla y tragó en seco. Miró a su alrededor, pero todo lo que podía ver eran paredes secas de cueva y piedra áspera en todas direcciones. ¿Dónde demonios se supone que voy a encontrar agua? Era un problema serio. En Dungeonstone, había una supervivencia. Existía un sistema que solo se activaba mientras uno estaba dentro de las mazmorras. En aquel entonces, nunca había necesitado cargar agua, porque comer comida solamente había sido suficiente para mantener su cuerpo hidratado. Pero esto ya no era un juego. Su expresión se ensombreció mientras soltaba un largo suspiro. ¡Qué juego tan despiadado! Pero ahora que esto es la realidad, esa dificultad ya no es solo una configuración ajustable del sistema. Es un mundo al que no tengo más opción que adaptarme.
Con ese pensamiento firmemente asentado en su mente, se puso de pie y comenzó a buscar. Bjorn Handel lo razonó con calma. Como el subjefe no me dio agua, tiene que haber algún tipo de fuente de agua en alguna parte de este laberinto. Y, en efecto, después de caminar un rato, captó el tenue sonido de agua corriendo. Lo sabía. Eso es agua. Pero, cuando se apresuró hacia el sonido, inesperadamente se topó con otro ser humano. Así que de verdad hay gente aquí. El hombre lo miró con cautela y luego volvió a enroscar en silencio la tapa de su cantimplora. Aparte de aquel hombre rubio de antes, este era el primer humano con el que Bjorn Handel se había topado, y aún así ninguno de los dos dijo una sola palabra. El hombre se marchó rápidamente sin vacilar. Era una regla tácita entre los aventureros, no interactuar con extraños a menos que fuera absolutamente necesario. 41. 42. 43. 44. La cuenta resonó por la caverna. Bjorn Handel se detuvo un momento y reflexionó. Ya he reunido bastantes a estas alturas. Pensando en cómo podría acabar muriendo en un lugar como este, soltó una risa seca para sí. Bueno, desde luego sería memorable. Pero había otro problema que lo oprimía ahora. Estaba exhausto. Soltando un enorme bostezo, murmuró, seguro que ya he matado un montón de goblins, pero maldita sea, tengo muchísimo sueño. En una mazmorra, solo había dos formas de dormir. Una, confiar en la suerte y simplemente desmayarse. 2. Encontrar aliados y turnarse para vigilarse las espaldas. Bjorn Handel se acercó a dos jóvenes y les hizo una propuesta directa. Sean mis compañeros solo por esta noche. La pareja pareció abrumada por su sola presencia y solo pudo responder tartamudeando nerviosamente. Lo siento mucho, pero nuestro grupo ya está completo. Luego se dieron la vuelta y salieron corriendo casi de inmediato. Después de eso, Bjorn Handel intentó preguntarles a varios otros grupos, pero todas las respuestas fueron las mismas. Ya tenemos suficiente gente. Otra pareja lo rechazó de manera aún más brusca. No nos gustan los bárbaros. Apestas a sangre. Después de que lo rechazaran una y otra vez, Bjorn Handel se sintió agotado en todos los sentidos, tanto física como emocionalmente. Solo pensar en que todos lo rechazaran así bastaba para que algo dentro de él empezara a quebrarse. Apretó los dientes y murmuró, bastardos. La rabia le ardía en el pecho. Ni siquiera les estaba pidiendo unirme a su grupo. Solo quería una alianza temporal para poder dormir un poco. Entonces, de pronto, una voz lo llamó desde atrás. Oye. Hans estaba allí, sonriéndole con una calidez tranquila. ¿Estás buscando a alguien con quien pasar la noche? Bjorn Handel frunció el ceño en cuanto escuchó esa forma tan rebuscada de decirlo. ¿Qué demonios intentas decir exactamente? Maldita sea, ¿y tú quién se supone que eres? El hombre siguió sonriendo y explicó, supuse que no les estabas pidiendo a los demás que montaran guardia por ti. Pensé que quizá yo también podría dormir un poco, ya que parecías un bárbaro de confianza, pero supongo que me equivoqué. Bjorn Handel parpadeó lentamente cuando por fin captó el sentido. Ah, así que eso era lo que intentaba decir. Tendría que haberlo dicho claramente desde el principio. En realidad, sí. Estaba buscando a alguien así. En el juego, siempre se había recomendado encontrar un compañero para la noche. El hombre extendió la mano con entusiasmo para estrechársela. Eso es estupendo. Entonces quedémonos juntos. Soy Hans. Bjorn Handel vaciló. Pensé que esto solo iba de compartir la vigilancia o algo así, pero la forma en que lo dice suena raramente pervertida. Aún así, extendió la mano y se presentó. Está bien. Soy Bjorn Handel, hijo de Handel. Hans le sujetó la mano y la agitó ligeramente, con un tono molestamente alegre. Muy bien, Bjorn Handel, entonces. Lo ideal sería que fuéramos 3 para dividir la guardia nocturna, pero creo que solo perderíamos tiempo buscando a un tercero. Había un brillo extraño en su expresión, casi inquietante, mientras sonreía y añadía, así que,
¿por qué no lo hacemos juntos, solo nosotros dos? El rostro de Bjorn Handel se ensombreció al instante. ¿Qué demonios acaba de decir? ¿Es solo la manera de hablar de este tipo o de verdad hay algo raro en él? La comisura de su boca se crispó ligeramente mientras intentaba decidir cómo responder. Retiró la mano un poco demasiado rápido, azorado. Está bien. Está bien. Hans soltó una risita, claramente divertido por la reacción. Muy bien, entonces. Juguemos a piedra, papel o tijera para decidir quién duerme primero. Y así, sin más, los dos acabaron pasando la noche juntos en la oscuridad del laberinto, mientras Bjorn Jandal maldecía para sus adentros con asco. Dios, esto se siente asqueroso. Hans abrió la mano con entusiasmo y sonrió de oreja a oreja. Gané. Eso significa que me toca dormir primero, ¿verdad? Bjorn Handel asintió, ligeramente irritado. Sí, claro. Por dentro ya estaba de mal humor. Maldición. Sabía que perdería. Nunca gano en cosas así. Hans le entregó un pequeño reloj y dijo, toma esto. Es un reloj. Despiértame cuando la aguja corta apunte aquí. Bjorn Handel observó la explicación excesivamente detallada y pensó, ¿en serio cree que los bárbaros no saben leer la hora? ¿Lo entendiste? ¿Quieres que te lo explique otra vez? Bjorn Handel respondió rápido, no, lo entendí, mientras maldecía una vez más para sus adentros. Maldita sea. Así es realmente como la gente de Dungeonstone ve a los bárbaros. Bajó la vista hacia el reloj en su mano. En realidad parece bastante caro. Creo que es basura, pero tal vez aún así pueda usar esto a mi favor más adelante. Hans parecía completamente tranquilo mientras se acostaba y comenzaba a roncar como un oso casi de inmediato. Bjorn Handel lo miró con desconfianza. ¿Se supone que este tipo es un aventurero experimentado? ¿Me prestaría su saco de dormir si se lo pidiera?, se preguntó. Esto apesta. No hay goblins, no hay otros aventureros cerca. Conveniente, sí, pero dolorosamente aburrido. Volvió a mirar el reloj y soltó un bostezo cansado. Vamos, tiempo. Muévete más rápido de una vez. Suplicó en silencio mientras observaba la aguja avanzar lentamente. Después de un rato, la aguja corta por fin avanzó y pasó apenas del 1. Bjorn Handel se acercó y le dio a Hans un pequeño empujón. Oye, hora de despertarse. Hans se incorporó aturdido. ¿Pasó algo mientras dormía? Bjorn Handel negó con la cabeza. No, Hans asintió cortésmente. Muy bien, gracias. Ahora deberías dormir un poco. Te despertaré en 2 horas. Está bien, respondió Bjorn Handel. Entonces estudió a Hans un poco más de cerca, con una incomodidad parpadeando en su pecho. De ninguna manera puedo simplemente quedarme dormido así. Hans solo estaba jugueteando con el reloj en la mano, no rompiéndolo ni haciendo nada sospechoso. Aún así, Bjorn Jandal se sentía intranquilo. ¿Cómo demonios se supone que voy a confiar en un tipo que acabo de conocer? Al final, sin embargo, sí se acostó a descansar. Ronco muy fuerte, se dijo en voz baja. Como algún monstruo que ha tenido el peor día de su vida. Pero nunca se relajó del todo. Solo hizo que lo pareciera desde fuera. Espero que no se dé cuenta. Bjorn Handel lanzó discretamente una mirada de reojo hacia Hans, que estaba sentado cerca. Hans oyó los fuertes ronquidos y murmuró para sí, qué tipo tan gracioso. Bjorn Handel se quedó quieto, pensando profundamente. No, esto en realidad funciona sorprendentemente bien. La gente ve exactamente lo que quiere ver. La mayoría asume que los bárbaros son simples de mente, así que bajan la guardia sin siquiera darse cuenta. Se dio la vuelta un poco y murmuró para sí en voz baja. Muy bien, interpretémoslo a la perfección. Fingiré ser un bárbaro estúpido, profundamente dormido y ajeno a todo. Sus ojos nunca se apartaron de Hans, afilados por la vigilancia y cargados de desconfianza. Si está ocultando algún motivo ulterior, tarde o temprano mostrará sus cartas. Adelante, entonces.
muéstrame cómo eres en realidad. 2 horas después, a Bjorn Yandao le latía la cabeza. Se volvió a mirar y vio a Hans durmiendo plácidamente, con la respiración profunda y pesada. No dormí ni un solo segundo de verdad. Le lanzó una mirada fulminante al hombre, frustrado. De verdad durmió durante todo el tiempo. Yo también debería haber dormido. ¿Qué demonios estoy haciendo? El arrepentimiento empezó a abrirse paso, pero lo reprimió al instante. No. No puedo darme el lujo de bajar la guardia con un desconocido. No hasta estar seguro de que puedo confiar en él. Aunque su cuerpo ya había sido empujado hasta su límite absoluto, Bjorn Yandao siguió vigilando. Sus párpados caían una y otra vez, pero su mente luchaba desesperadamente por mantenerse despierta. No puedo dormir. Ahora no. Entonces, de pronto, una voz fuerte cortó el aire y lo hizo incorporarse de golpe. Bjorn Handel. Alzó la vista aturdido y vio a Hans de pie justo delante de él. N no estaba durmiendo, soltó por instinto. Hans dejó escapar una risita ligera. Quizá quieras limpiarte primero la baba de la cara. Bjorn Handel se apresuró a limpiarse la boca, avergonzado. Lo siento. Hans respondió con una sonrisa tranquila y comprensiva. No pasa nada. No ocurrió nada mientras dormías, así que lo dejaré pasar. Esa respuesta realmente tomó por sorpresa a Bjorn Yandao. Levantó la vista y ofreció, gracias. Si quieres, puedes dormir un poco más. Yo me quedaré despierto y vigilaré por ti. Hans sonrió con incomodidad y negó con la cabeza. Está bien. Te ves completamente agotado. Duerme tú. Yo vigilaré. Bjorn Handel lo estudió con abierta sospecha. Gracias, dijo, mientras repasaba en silencio todo lo que había ocurrido desde el momento en que conoció a Hans. Un compañero nocturno. Se me acercó cuando estaba luchando y vulnerable. Y aún ahora, no me reprendió por haberme quedado dormido. Dijo que lo dejaría pasar. Ni siquiera pidió nada a cambio. Bjorn Handel no pudo evitar volverse todavía más desconfiado. En Dungeonstone, nadie es tan amable sin motivo. Volviendo a recostarse sobre el suelo frío, cerró los ojos y comenzó a fingir un ronquido profundo. Entonces, en el mismo instante siguiente, sus ojos se abrieron de golpe. El rostro de Hans estaba suspendido justo encima del suyo, aún con la misma sonrisa suave y amistosa. ¿Estás despierto? ¿Por qué no duermes un poco más? Pero en sus manos sostenía en alto el martillo de Bjorn Yandao. Todo en ese momento estaba en completa contradicción con la cálida sonrisa del rostro de Hans. El martillo en sus manos bajó de golpe directamente hacia la cara de Bjorn Yandao. Bjorn Handel giró el cuerpo al instante y esquivó por poco el golpe mortal. Sin siquiera un instante de vacilación, saltó hacia atrás y amplió la distancia entre ambos. Hans palideció y tartamudeó, atónito e incrédulo. ¿Por qué esquivaste eso? El rostro de Bjorn Yandao se ensombreció con pura rabia mientras lo fulminaba con la mirada. Presa del pánico, Hans levantó apresuradamente las manos. Espera, déjame explicarlo. Pero Bjorn Yandao no hizo más que apretar los dientes y pensar con una claridad helada. Ahora quiere poner excusas. Maldición, maldijo para sus adentros. ¡Qué idiota tan completo! Entonces, sin previo aviso, Bjorn Handel cargó contra él. En el instante en que Hans lo vio venir, el pánico inundó su rostro. Espera, Bjorn Yandao levantó el brazo y estrelló el escudo directamente contra la barbilla de Hans. ¿Crees que un berserker es una especie de broma? La sangre brotó de la boca de Hans en el instante en que el brutal golpe impactó. Sus piernas temblaron violentamente debajo de él mientras luchaba solo por mantenerse en pie. Con debilidad, jadeó en busca de aire. Espera, por favor, puedo explicarlo. Bjorn Handel no se detuvo. La rabia ardió con más fuerza en su interior. Un golpe no basta. Este bastardo es más duro que los goblins. Tendré que golpearlo otra vez.
Blandió el escudo por segunda vez y golpeó a Hans en la cara con un rugido. «Toma esto, bastardo». Hans salió despedido hacia atrás y se estrelló con fuerza contra la áspera pared de piedra. Se desplomó y arrastró su cuerpo tembloroso por el suelo, tosiendo violentamente mientras intentaba respirar. Bjorn Handel se acercó a él lentamente, con los ojos ardiendo con una intención asesina inconfundible. Hans se debatió inútilmente, aterrado. «Lo siento, por favor, no me mates». Bjorn Handel lo fulminó con la mirada, con un desprecio absoluto, y su voz tembló de furia. «¿Por qué demonios lo hiciste?». Hans soltó la respuesta en medio del pánico. «Eran tus piedras de maná. Iba detrás de tus piedras. Eso era todo lo que quería, lo juro. Tienes que creerme». Bjorn Handel soltó una mueca fría. «¿Intentaste matar a un berserker por unas pocas piedras de maná?». Hans se atropelló con sus propias palabras. «Ve bueno, sí, y también por tu escudo. El equipo de un berserker vale una fortuna. Podría haberlo vendido y ganado muchísimo». Bjorn Handel arqueó una ceja, poco convencido. Al notar que su tono se suavizaba aunque fuera un poco, Hans se aferró desesperadamente a ello. «Exacto. Así que me vas a dejar ir, ¿verdad?». En realidad no quería hacer daño. Pero en ese mismo momento, Bjorn Handel alzó el pie, pensando con gravedad, «No. Sigue ocultando algo». Entonces le estampó la bota directamente en la mandíbula con una fuerza aplastante. Lo pisoteó una y otra vez, gritando, «Última oportunidad. Di la verdad. Matar a otro explorador dentro de una mazmorra es un delito grave. No hay forma de que eso sea todo». Hans gritó con todas sus fuerzas. «¿Es tu corazón?». «¿Tu corazón?». Bjorn Handel se detuvo una fracción de segundo, desconcertado por la respuesta. «¿Qué?». Hans se apresuró a explicarse, con la voz temblorosa. «Los corazones de los berserkers. Se vendían a precios absurdamente altos. Se decía que habían empezado a usarse como ingredientes para un hechizo recién desarrollado». Los ojos de Bjorn Handel se abrieron ligeramente. Así que esa era la razón. Para él, no soy diferente de los goblins. Solo que soy más difícil de atrapar, eso es todo, pero sigo siendo igual de valioso. Pisoteó con fuerza el pecho de Hans. «Entonces, ¿por qué no me mataste mientras dormía?». Hans dejó escapar un gemido de dolor. «Porque yo también necesitaba dormir». Bjorn Handel murmuró entre dientes. Hans había bajado la guardia. Aquella picadura de insecto no había sido nada grave desde el principio, solo una reacción alérgica. Hans, empapado de sudor frío de la cabeza a los pies, temblaba violentamente mientras preguntaba con voz débil, «Pero te lo conté todo. Me dejarás vivir, ¿verdad?». Bjorn Handel no dijo nada. En cambio, las comisuras de su boca se torcieron lentamente en una sonrisa cruel y escalofriante. «¿Dejarte vivir? Ya he conocido a mucha gente como tú. Siempre dicen exactamente lo mismo, ¿y de verdad crees que los perdonaría?». Miró a Hans desde arriba con unos ojos rebosantes de frío desprecio. Aterrorizado hasta la médula, Hans suplicó desesperadamente, «No, no, yo no soy como ellos. Te daré todo lo que tengo». Bjorn Handel ignoró sus súplicas desesperadas sin la menor vacilación. Volvió a levantar el escudo. «Ahora mismo no llevo nada encima, pero cuando regrese a la base, te lo pagaré. Solo dame una oportunidad más. No te arrepentirás». El escudo cayó con un estruendo ensordecedor y la sangre salpicó violentamente el suelo. Solo un día después de entrar en este juego, ya había quitado la vida a alguien con mis propias manos. Apareció ante él un mensaje del sistema. Nuevo logro desbloqueado. 2 días después de entrar en el juego, el sistema seguía anunciando objetos recién adquiridos. Y armas recién mejoradas una tras otra. Había pasado de sobrevivir como un animal salvaje, bebiendo de botellas cada vez que tenía sed. Usando una brújula cada vez que perdía el rumbo, comprobando la hora con un reloj. Y remendando mi carne desgarrada con gasas y medicinas cada vez que resultaba herido.
Irónicamente, fue solo después de matar a alguien que por fin empecé a vivir siquiera remotamente como un ser humano. El sistema mostró ante sus ojos las estadísticas actualizadas de Bjorn Jandal. Una gran cantidad de sus atributos había aumentado notablemente en todos los aspectos. Siguió avanzando, estrellando su martillo directamente contra un goblin. Con un solo golpe devastador, la criatura explotó y desapareció. Bjorn Jandel bajó la vista hacia el arma en su mano, con un rastro de arrepentimiento brillando en sus ojos. Debería haber escogido este martillo desde el principio. Aunque, pensándolo bien, quizá en ese entonces no habría tenido la fuerza para manejarlo como es debido. Probablemente sea por este cuerpo de berserker. En medio de la batalla, nunca siento del todo que este cuerpo me pertenezca. Justo entonces, se dio cuenta de que dos goblins se acercaban sigilosamente hacia él. Bjorn Jandal levantó su arma una vez más, con los ojos brillando de una feroz sed de sangre. A partir del segundo día, los goblins han empezado a aparecer en parejas. Pero con esta nueva arma, puedo encargarme de ellos. Los dos goblins se abalanzaron sobre él con sus armas levantadas en alto. Reaccionó al instante, usando el escudo para lanzarlos hacia atrás y romper su acometida. Mi progreso era fluido, constante y casi inquietantemente eficiente. Bjorn Jandel descargó su martillo en un arco brutal, estrellándolo directamente contra la cabeza de un goblin. Una vez derrotados, los dos goblins se disolvieron en la nada, dejando tras de sí charcos pegajosos de jarabe mientras los cristales de maná comenzaban a formarse lentamente. Pero en lugar de sentir satisfacción alguna, se quedó mirando fijamente al frente, completamente agotado. A este paso, voy a morir de agotamiento, murmuró Bjorn Jandal, con el rostro pálido y demacrado, y profundas ojeras colgando bajo sus ojos como pesados moretones. He estado cazando goblins sin parar desde que me encontré con Hans. Ya no puedo seguir así. Necesito descansar ahora mismo. No tenía compañero. Quizá de verdad sería mejor tener uno, alguien que pudiera ayudar y aumentar sus posibilidades de sobrevivir si alguna vez un goblin lograba asestarle un golpe serio. Apoyándose contra la áspera pared de roca, Bjorn Jandal cerró los ojos y se hundió en profundos pensamientos. Justo entonces, el leve sonido de unos pasos que se acercaban resonó cerca, silencioso y deliberado. Bjorn Jandel no pudo evitar maldecir. Maldita sea, pequeñas porquerías inmundas. Cada vez que me detengo a pensar, aparecen. Dos goblins se dirigían hacia él, sus diminutos pies repiqueteando ruidosamente contra el suelo de piedra. En su cabeza, los maldijo con una interminable lluvia de insultos amargos. Bjorn Jandel sintió que su ira desbordaba por completo. Agarró su martillo y lanzó un rugido furioso. ¿Ni siquiera puedo tener 10 minutos? Malditos bastardos. Al momento siguiente resonó el áspero estrépito del metal golpeando carne. Después de acabar con ellos, Bjorn Jandal se dejó caer de nuevo contra la pared de roca. Y volvió a sumirse en sus pensamientos. En aquel entonces, acababa con todo lo que entraba en mi campo de visión sin pensarlo dos veces. Murmuró en voz baja para nadie en particular, por favor, no vuelvan otra vez. Solo déjenme descansar unos minutos. Pero entonces el sistema lanzó de repente una advertencia, bajo ataque. Bjorn Jandel se sobresaltó y despertó de golpe. Un goblin ya sonreía con ferocidad mientras hundía una daga directamente en su pecho. No siento nada, comprendió con sobresalto, atónito de no haber percibido en absoluto el ataque. La furia explotó dentro de él. Hijo de, escupió, lanzando al instante el brazo y golpeando al goblin de lleno en la cara. El goblin salió despedido hacia atrás por la fuerza del puñetazo, girando por el aire y cayendo a varios pies de distancia. Su compañero se quedó congelado en el sitio, mirando con horrorizado estupor. Bjorn Jandel clavó una mirada ardiente llena de intención asesina en el goblin restante y gruñó, «Tú eres el siguiente». En el instante en que vio la furia homicida ardiendo en sus ojos, el goblin chilló y dio media vuelta, huyendo presa del pánico. Bjorn Jandel asintió con cansancio, casi satisfecho. Sí, así está bien. Corre.
Estoy demasiado malditamente agotado para ocuparme de ti también. Pensó para sí, si hubiera sido aunque fuera un segundo más lento, o si ese goblin hubiera saltado solo un poco más alto, podría haber ido directo a mi garganta. De pronto, un dolor agudo brotó de la herida en su pecho. Bjorn Handel apretó los dientes y exhaló con brusquedad a través del dolor. ¿Por qué ya no puedo sentir que se acercan? En serio necesito descansar. Por ahora, primero tengo que vendar esta herida. Destapó un frasco de vidrio con una poción curativa. En el momento en que el líquido tocó la herida, una niebla roja siseó al elevarse en el aire. Bjorn Handel hizo una mueca de dolor, obligándose a soportarlo. ¿Por qué curarse de alguna manera dolía incluso más que haber sido apuñalado en primer lugar? Habían pasado 14 horas desde que se separó de Hans. Bjorn Handel siguió avanzando penosamente, con todo el cuerpo visiblemente consumido por el cansancio. Mientras caminaba, hizo cálculos en silencio en su cabeza. Este suele ser el punto en el que la gente empieza a buscar un grupo. Pero ahora que sé el valor del corazón de un bárbaro, ya no puedo confiar en nadie. A menos que sea otro bárbaro, tal vez podría confiar en alguien así. Armándose de valor, murmuró entre dientes, está bien, vayamos a buscar a otro lunático. Justo entonces, un hombre con una sonrisa amistosa se acercó y lo llamó, oye, bárbaro, ¿estás buscando un grupo? Bjorn Handel estudió en silencio al hombre y a su compañero, manteniéndose en guardia. Humanos. Entonces otro hombre. Rubio también dio un paso al frente y habló con tono amable. ¿Te ves agotado? ¿Quieres unirte a nuestro grupo? Bjorn Handel apretó los dientes. Humanos. Poco después, otras dos personas también se acercaron, todas con expresiones brillantes y alegres. Serías nuestro tercero. Si eres un bárbaro, podemos confiar en ti, dijo uno de ellos cordialmente. Bjorn Handel los descartó a todos con un solo juicio frío. Humanos. A diferencia de ayer, ahora todos querían que me uniera a su grupo. Al final, rechazó cada oferta. No, estoy buscando a otro bárbaro. Aún así, un pensamiento seguía aferrado obstinadamente a su mente. Como estoy herido, probablemente ahora mismo me veo demasiado mal para que la gente quiera hacer equipo conmigo sinceramente. Uno de los hombres pareció pensarlo un momento al oír eso. ¿Buscas a otro bárbaro? Eso será difícil. Bjorn Handel alzó la vista hacia él, curioso. ¿Por qué? El hombre explicó que lo más probable era que la mayoría de los bárbaros se hubieran trasladado a los niveles superiores 2 o 3 meses antes de alcanzar la mayoría de edad. De verdad ya no quedaban muchos bárbaros en el primer piso. Al oírlo, Bjorn Handel se dio cuenta de pronto de lo necio que había sido. Claro. En un lugar tan inmenso, era absurdo pensar que todavía se encontraría con otro bárbaro vagando por el primer piso. El hombre se despidió cortésmente con un gesto. Que Letonia te proteja en tu viaje, dijo. Bjorn Handel respondió con una inclinación formal de la cabeza. Gracias. Pero por dentro dejó escapar un suspiro cansado. ¿Debería simplemente renunciar a encontrar a otro bárbaro? A regañadientes, Bjorn Handel empezó a obligarse a cambiar su forma de pensar. Bien, es hora de aceptar la realidad. No tiene que ser otro bárbaro. Lo que importa ahora es encontrar un compañero de confianza, aunque esa persona resulte ser humana. Ojalá fuera de otra raza, pensó con un anhelo silencioso. Algo más raro que los humanos, pero no tan escaso como los bárbaros. Los elfos siempre actúan de forma tan reservada e inescrutable. O los enanos, con ese feroz espíritu guerrero suyo, serían ideales. Aún así, al final no importaría tanto con tal de que no fueran humanos. La mayoría de las otras razas tenían habilidades especiales propias. A diferencia de los humanos, por lo general no apuñalaban por la espalda a otros exploradores solo para sacar provecho. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, la atención de Bjorn Handel fue atraída hacia un rincón oscuro de la caverna. Después de decidirse y pasar cerca de una hora recorriendo la zona, finalmente vio a una elfa agachada en silencio entre las sombras. En el instante en que sus miradas se cruzaron,
Ella se estremeció con fuerza por la sorpresa, visiblemente sobresaltada por su presencia. El corazón de Bjorn Jandal se agitó con una chispa cautelosa de esperanza. Ahí estás. Justo en ese momento, apareció ante sus ojos una notificación del sistema. Has descubierto a una hembra goblin. Bjorn Jandel, alto e imponente con un escudo en la mano, preguntó, «Oye, elfa, ¿estás sola?» Frente a un desconocido completo, Erwin Fornaxi de Tercia adoptó instintivamente una postura defensiva, sujetando su arco con fuerza. Al ver lo cautelosa que estaba, Bjorn Jandal pensó para sí, tiene buenos instintos. Supongo que alguien herida y sola se sentiría amenazada de forma natural por un bárbaro enorme como yo de pie frente a ella. Entonces notó algo más, estaba herida alrededor del abdomen. Eso no parece una herida de daga de goblin, supuso. Tras observarla brevemente, preguntó, ¿te hirió un humano? No llegó ninguna respuesta. El silencio se extendió pesadamente entre ellos, pero como si sintiera que el hombre que tenía delante podía ser su única esperanza restante. Erwin Fornaxi de Tercia cayó sobre una rodilla. Y entrelazó ambas manos con fuerza. Por favor, señor, ayúdeme. Bjorn Jandel quedó completamente atónito. Una elfa estaba arrodillada ante él, suplicándole ayuda. Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras seguía suplicando desesperadamente. Se lo ruego, por favor, perdóneme solo esta vez, señor bárbaro. Tengo un hermano menor esperándome en casa. Por favor, no podía entender nada de aquello. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué clase de elfa actúa así? La mayoría de los elfos del juego eran fríos, distantes y altivos. A juzgar por su apariencia, había supuesto que ella sería exactamente igual. Si entiendo qué clase de persona es, razonó, entonces tengo que abordar esto de otra manera. Se recordó a sí mismo que debía poner una sonrisa genuina y disipar el malentendido. Así que sonrió e intentó tranquilizarla. No tienes por qué tener miedo. Erwin Fornaxi de Tercia se estremeció con incredulidad al oír sus palabras. Su sonrisa aterradoramente torpe le recorrió la espalda con un escalofrío. No tengo intención de matar a la novia, bromeó. Ella gritó horrorizada, mentiroso. Aunque temblaba de miedo, ya no tenía a dónde huir. Aún con la cabeza inclinada, volvió a suplicar una vez más. Yo sé que eres un bárbaro, pero ¿de verdad tienes que hacer esto? Por favor, te lo suplico. Déjame vivir. Solo esta vez, Bjorn Jandal estaba completamente desconcertado. ¿Qué demonios han estado haciendo todos esos otros bárbaros para darnos una reputación como esta? ¿Por qué está tan aterrorizada solo por unas pocas palabras? Furioso, desconcertado y cada vez más irritado, rebuscó en su bolsa. Le lanzó algunos suministros de primeros auxilios y le recordó, ¿no deberías atenderte primero las heridas? Podemos hablar después. Erwin Fornaxi de Tercia se quedó mirando fijamente los objetos que él le había dado. Son vendas de hojas. Espera, ¿de verdad son solo vendas de hojas? Al principio había temido que pudieran estar envenenadas, pero ahora comprendió que no tenía otra opción más que usarlas. Confundida y curiosa, preguntó, ¿por qué me das esto? El rostro de Bjorn Jandal se volvió serio. ¿Necesitas una razón para ayudar a alguien? En el fondo, dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Bien. Eso sirve bastante bien como razón. Luego añadió, haré guardia mientras tratas tu herida. Adelante. Mientras le daba la espalda, tomó una decisión en silencio. Quiero que esta elfa sea mi compañera por esta noche. Sin duda sonaba rastrero cuando se expresaba de esa manera. Pero, dadas las circunstancias, seguía sin ser la peor oferta que ella pudiera recibir. Estaba herida, claramente agotada, y él no podía negar que era bonita. Considerándolo todo, su situación era incluso peor que la de él. Una vez que terminó de atender su herida, lo llamó. Bjorn Jandel quedó impresionado. No esperaba que una elfa tratara heridas tan rápido. En realidad es bastante capaz. También parecía notablemente menos desconfiada ahora.
Pensando que el momento era el adecuado, decidió que por fin había llegado la hora de una presentación apropiada. Mi nombre es Bjorn Handel, hijo de Handel. Ella vaciló un breve instante, como si estuviera sopesando cuidadosamente si de verdad podía confiar en él. Erwin Fornax y de Tercia. Ahora estaban sentados uno frente al otro, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Bjorn Handel preguntó con curiosidad tranquila, ¿por qué me tenías tanto miedo? Erwin Fornax y de Tercia le respondió con sinceridad. Porque soy una elfa, y tú eres un bárbaro. Él parpadeó al oír eso. ¿Y qué se supone exactamente qué significa eso? Ella bajó la voz y murmuró, los elfos y los bárbaros son enemigos. Bjorn Handel apretó los dientes y dejó escapar un lento suspiro. Claro. Supongo que eso tiene sentido. Aunque, sinceramente, es la primera vez que oigo hablar de esta supuesta enemistad. Yo pensaba que se llevaban bien en el juego. Preocupada por haber malinterpretado lo que ella quería decir, Owen Fornax de Tercia se apresuró a aclararlo. No, no. Quiero decir, la guerra terminó hace 10 años, ¿verdad? Yo no siento ningún odio hacia los bárbaros. Así que, por favor, señor, no quiero pelear con usted. Él guardó silencio. ¿10 años? ¿Cuánto tiempo ha pasado exactamente desde la versión del juego que yo conocía? Si como sea, ahora mismo no tengo el lujo de ir por ahí buscando a otra persona. Yo tampoco tengo intención de hacerte daño, dijo por fin Bjorn Handel. En cuanto lo oyó, el rostro de Owen Fornax de Tercia se iluminó visiblemente y su sonrisa apareció casi al instante. Él asintió levemente y luego preguntó con total seriedad, Erwin Fornax de Tercia, ¿te gustaría ser mi compañera por esta noche, una compañera nocturna? Ahora mismo estoy completamente agotado, y estoy seguro de que tú también. Así que, ¿por qué no hacemos equipo solo por esta noche y salimos de esta juntos sanos y salvos? Erwin Fornax de Tercia se sumió en una profunda reflexión, con una expresión cautelosa y conflictuada. Había oído que los bárbaros valoraban el honor de sus guerreros por encima de todo. Con la preocupación aún reflejada en el rostro, preguntó, ¿podrías jurar por el honor de tu guerrero que no me harás daño? Bjorn Handel respondió sin vacilar, con voz firme y directa. Lo juro. Erwin Fornax de Tercia se mostró torpe por la vergüenza y el nerviosismo. Oh, claro. Entonces yo también juraré por el nombre de mi tribu. Bjorn Handel pensó para sí, en realidad no me importa tanto el honor de un guerrero, pero supongo que es útil sacarlo a relucir de vez en cuando. Le hizo una inclinación cortés de cabeza. De acuerdo, pero dame un momento para recomponerme. Mis disculpas. La corrigió con amabilidad. Además, no soy, señor. Soy Bjorn Handel, hijo de Handel. No sé mucho sobre mí mismo, pensó, pero de una cosa sí estoy seguro, solo tengo 20 años. Entonces, erguido, colocó una mano sobre su pecho y habló solemnemente. Yo, Bjorn Handel, hijo de Handel, juro por el honor del nombre de mi guerrero. Erwin Fornax de Tercia juntó las manos frente al pecho y respondió de la misma manera. Yo, Erwin Fornax de Tercia, juro por el nombre de mi tribu. Ambos pronunciaron sus votos al unísono. Juro no dañar al otro esta noche. Lo prometo. Lo juro. Bjorn Handel dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin, puedo dormir de verdad. Muy bien, dijo mientras se acomodaba en su sitio. Dormiré primero. Supongo que no te importará. Erwin Fornax de Tercia no puso objeciones. Bueno, no es exactamente lo apropiado, pero si insistes. Le entregó un reloj de bolsillo. Toma, quédate con esto. Vale bastante, así que por favor ten cuidado con él. Ella sintió con total seriedad. Tendré cuidado. Lo prometo. Bjorn Handel se acostó, pero a pesar de lo agotado que estaba, al principio el sueño no llegó con facilidad. Es difícil dormirse cuando sabes que alguien podría hacer cualquier cosa mientras estás completamente indefenso, pensó. Pero ella no sabrá si de verdad estoy dormido o no, así que fingiré durante 10 minutos.
Entonces, un fuerte grito lo despertó de golpe. Se incorporó de inmediato. Vaya, ¿qué hora es?, murmuró aturdido, todavía medio dormido. Erwin Fornaxi de Tercia le tendió el reloj alegremente. Han pasado 2 horas. Aquí tienes tu reloj. Bjorn Handel parpadeó, desconcertado. Espera, de verdad me quedé dormido antes siquiera de poder fingir un ronquido. ¿Es este el poder combinado de la manta y la mochila? Si Hans me hubiera prestado cosas así, no habría forma de que hubiera escapado de aquella emboscada. Supongo que debería devolverle el favor. Sin vacilar, lanzó el saco de dormir hacia Erwin Fornaxi de Tercia. Toma, puedes usar esto para cubrirte si quieres. O simplemente úsalo como almohada. Ella lo atrapó, atónita. Pero yo, sosteniendo con cuidado la suave tela entre sus brazos. Era como si Owen Fornaxa de Tercia hubiera vislumbrado de pronto un mundo completamente distinto. Ya sin vacilación alguna, extendió la manta y se acurrucó debajo de ella. Entonces le daré buen uso. Muchísimas gracias. Y así, se quedó dormida en el mismo instante en que su cabeza tocó el suelo. Bjorn Handel la miró con sorpresa. De verdad se durmió al instante. Debía de estar tan agotada como yo. Probablemente su día fue tan malo como el mío. Siento como si ya hubieran pasado 5 días enteros, pero solo han sido 3. Se recostó contra la pared y dejó escapar un largo y cansado suspiro. Me pregunto qué estará pasando en el mundo real en este momento. ¿Ya habrán denunciado mi desaparición? Probablemente no. ¿Quién siquiera vendría a buscarme? Deja de pensar así. Aunque de alguna manera lograra volver, allí no me espera nada. Si sigo dándole vueltas a esto, mi voluntad de sobrevivir se va a desmoronar. Se quedó sentado en silencio, reuniendo sus pensamientos y obligándose a recomponerse. Después de unos cuantos turnos más de vigilancia, casi había llegado el momento de volver a moverse. Bjorn Handel lanzó una mirada a Owen Fornaxa de Tercia, que seguía durmiendo plácidamente. Quedan 10 minutos. Frunció el ceño, sumido en profundos pensamientos. ¿Debería preguntárselo una vez más? Es una elfa, así que quizá asumiría de forma natural un papel más de liderazgo en combate. Pero si nos convertimos en verdaderos aliados, tendré que repartir el botín con ella, y eso significa menos para mí. Aunque los goblins empezaron a atacar en grupos hace 3 días. Atrapado entre la razón y el instinto, Bjorn Jandal discutía en silencio consigo mismo. Puedo encargarme solo de 3 o 4 goblins. Así que, ¿qué vale más ahora mismo, dormir con seguridad o más cristales de maná? Sus pensamientos se cortaron de golpe cuando 2 soldados entraron en la cueva donde él y Owen Fornaxa de Tercia estaban descansando. Uno de ellos, el regordete, se inclinó hacia su compañero flacucho y susurró, «Oye, ¿esa es una elfa?» «Creo que sí». El arco y las flechas lo delatan bastante. Los 2 se acercaron más y preguntaron sin rodeos, «Oye, bárbaro, ¿qué relación tienes con esta elfa?» Bjorn Handel respondió secamente. «Tal como dijiste, somos compañeros por esta noche». El soldado gordo soltó una risita grasienta. Así que un bárbaro y una elfa pasando la noche juntos, ¿eh? Interesante. Entonces, ¿cuánto falta para que se les acabe el tiempo? Bjorn Handel ya había oído más que suficiente. Su expresión se oscureció mientras apretaba los dientes. No tengo absolutamente ninguna obligación de responder a sus malditas preguntas. La furia que emanaba de él era inconfundible, y los 2 soldados se quedaron paralizados donde estaban, dándose cuenta de que habían ido demasiado lejos. Incómodos y visiblemente alterados, retrocedieron rápidamente. «Está bien, entendido». Luego dieron media vuelta y echaron a correr sin atreverse siquiera a mirar atrás. Incluso después de que los alborotadores se fueron, Bjorn Jandal podía sentir una tormenta de inquietud alzándose en su interior. Tengo un mal presentimiento con esto. Definitivamente estaban buscando a Owen Fornaxa de Tercia. Se volvió hacia ella y la llamó, Erwin Fornaxi de Tercia. Ella gimió suavemente y se dio la vuelta, aferrando la manta con más fuerza.
5 minutos más. La mandíbula de Bjorn Yandao se tensó con fuerza. Están a punto de darte caza, y aún así quieres seguir durmiendo. Él ignoró por completo la actuación y siguió sacudiéndole el hombro. Erwin Fornaxi de Tercia, despierta. Captó al instante el leve movimiento bajo la manta. Sabía perfectamente que solo estaba fingiendo dormir. La manta que antes colgaba flojamente sobre ella. Ahora estaba apretada sobre su rostro como un escudo obstinado. Entonces, al instante siguiente, Owen Fornaxa de Tercia fue levantada de golpe por una mano fuerte, tomándola completamente por sorpresa. Se sobresaltó tanto que no tuvo tiempo alguno para prepararse. Estaba a punto de gritar cuando se dio cuenta de que era Bjorn Yandao. «¿En serio, quién demonios te enseñó a tratar así a las mujeres?», espetó ella. Él estaba de pie sobre ella, visiblemente irritado. «¿Por qué fingías estar dormida?». Intimidada por la ira en su rostro y en su voz, vaciló un momento antes de murmurar finalmente una respuesta. «Si me levantaba, me ibas a dejar atrás». Sorbiendo por la nariz, habló con la voz temblorosa. Bjorn Handel se quedó desconcertado. Así que eso era lo que había temido. No eran aliados oficiales, pero aún así habían pasado la noche juntos como compañeros temporales. Se habían turnado para hacer guardia en la oscuridad. Y ahora, en el mismo momento en que abría los ojos, aquel acuerdo silencioso entre ambos había llegado efectivamente a su fin. Empezó a recoger su equipo y a estirar su cuerpo agarrotado, aunque su curiosidad seguía presente. ¿Qué pasa con esa gente de antes? Erwin Fornaxi de Tercia se mostró nerviosa de inmediato. No pasa nada. Él insistió sin ceder. Entonces, ¿cómo es que te conocen? Ella se detuvo a pensar antes de responder. Probablemente sean del mismo gremio que el hombre que intentó hacerme daño. Todos llevaban el mismo emblema. Se llama la Unión de Cristal. Bjorn Handel frunció el ceño profundamente. Maldición. Así que no son solo esos dos hombres, es todo un gremio. Esto se está poniendo peor. Ya estaba preparado para despedirse y seguir su camino. Pero la mirada ansiosa y lastimera en los ojos de Owen Fornaxa de Tercia ablandó su determinación antes de que pudiera hacerlo. Solo tenía 20 años. Con un silencioso suspiro, volvió a armarse de valor y habló. Hablaremos mientras caminamos. Vamos. Erwin Fornaxi de Tercia se animó de inmediato y se apresuró a seguirlo. ¿Vas a ayudarme? Él asintió brevemente. Primero, quiero escuchar toda tu historia. Después de eso, decidiré. Ya vamos retrasados, así que escucharé mientras avanzamos. Está bien. Está bien. Ella aceptó de inmediato, ansiosa por no desperdiciar la oportunidad. Entonces empezó a contar su historia. Los conocí el primer día dentro del laberinto. En ese momento, solo éramos compañeros temporales. Estaba dormida cuando sentí algo extraño y de repente abrí los ojos. Estaba ese hombre. Tenía una cara de lo más sospechosa, y luego de repente se inclinó hacia mí y dijo algo asqueroso. «Oh no, estás despierta. Está bien. Puedes volver a dormir». Bjorn Handel frunció el ceño con fuerza. Erwin Fornaxi de Tercia continuó, más tarde descubrí que era el líder de un gremio que opera regularmente en el primer piso.